Continuamos con nuestra lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 8. Y vamos a leer hasta el capítulo 9, 10 y 11, porque ya sabes, el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días. ¿Cómo vas con la lectura? ¿Lo estás logrando o también como yo te llegas a atrasar? El chiste es continuar y no desistir, porque la Biblia es el único libro que cuando lo lees el autor está presente. Así que te animo a que seas parte de este tiempo de lectura y que leamos la Biblia juntos. Te recuerdo que la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea y que si no la tienes la puedes descargar en tu celular. Yo te invito a que lo hagas y si no puedes hacerlo, ocupa la que tienes en casa. Vamos, comencemos. Segundo libro de Reyes, capítulo 8. Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo él le había devuelto la vida y le dijo: prepárate a partir con toda tu familia y ve a vivir donde puedas. El Señor va a hacer que haya una gran hambruna en el país, la cual durará 7 años. La mujer se dispuso a acatar las instrucciones del varón de Dios y junto con su familia se fue al país de los filisteos y allá vivió 7 años. Pasados los 7 años, la mujer volvió de ese país y fue a rogarle al rey que le restituyera su casa y sus tierras. El rey estaba en ese momento hablando con Gehazi, el criado del varón de Dios, y le decía: por favor, háblame de todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Gehazi le contaba al rey cómo Eliseo le había devuelto la vida a un muerto, la madre del hijo resucitado por Eliseo llegó a pedirle al rey la devolución de su casa y de sus tierras. Gehazi exclamó entonces: ¡Su Majestad! Esta es la mujer y este es su hijo al que Eliseo le devolvió la vida. El rey interrogó a la mujer y ella le contó todo. Entonces el rey llamó a un oficial y le ordenó: haz que a esta mujer se le devuelva todo lo que era suyo y todo lo que de sus tierras produjeron desde que dejó el país hasta ahora. Después de eso, Eliseo se fue a Damasco. El rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo, y cuando le avisaron que el varón de Dios estaba allí, el rey le dijo a Hazael: ve a recibir al varón de Dios y llévale un presente. Consulta por medio de él al Señor y pregúntale si yo sanaré de esta enfermedad. Hazael escogió un presente de entre los bienes de Damasco y junto con 40 camellos cargados fue al encuentro del varón de Dios. Cuando llegó ante él, le dijo: el rey Ben-Hadad de Siria, que es como tu hijo, me ha enviado para que te pregunte si va a sanar de su enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve y dile que ciertamente sanará. Sin embargo, el Señor me ha revelado que Ben-Hadad inevitablemente morirá. Y el varón de Dios se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se ruborizó. De pronto, el varón de Dios prorrumpió en llanto, y Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? El varón de Dios respondió: lloro porque sé que harás mucho mal a los israelitas. Sé que les prenderás fuego a sus fortalezas, que a sus jóvenes los matarás a filo de espada, que a sus niños los estrellarás contra el suelo, y que a sus mujeres embarazadas las abrirás en canal. Hazael objetó: pero, ¿quién es este siervo tuyo sin un perro? ¿Cómo podría hacer algo tan formidable? Y Eliseo respondió: el Señor me ha revelado que tú vas a ser rey de Siria. Cuando Hazael se fue y volvió con su amo, éste le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y Hazael respondió: me dijo que ciertamente sanarás. Pero al día siguiente, Hazael tomó un paño, lo remojó en agua y se lo puso a Ben-Hadad sobre el rostro, y Ben-Hadad murió. En su lugar reinó Hazael. ¡Qué traición, qué traición! Bueno, verso 16. En el 5.º año de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, y mientras Josafat era rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años. Su conducta fue como la de los reyes de Israel, pues actuó como la familia de Ahab, hizo lo malo a los ojos del Señor, y una hija de Ahab fue su mujer. Pero por causa de David su siervo, el Señor no quiso destruir a Judá, pues le había prometido a David que siempre mantendría viva su dinastía y la de sus hijos. En los días de Jorán, Edom se rebeló contra el dominio de Judá, y nombró su propio rey. Entonces Jorán se enfiló hacia Sair con todos sus carros, pero los de Edom los atacaron y los rodearon. Entonces Jorán y los capitanes de sus carros se abrieron paso durante la noche, y logró que su ejército escapara a su campamento. Sin embargo, Edom se liberó del dominio de Judá hasta el día de hoy, y también Libna se rebeló en el mismo tiempo.
Los demás hechos de Jorán y todas sus obras se hallan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Jorán se reunió con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó Ocosías, su hijo. Jorán, hijo de Ahab, tenía 12 años de reinar sobre Israel cuando Ocosías, hijo de Jorán, comenzó a reinar sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era hija del rey Omri de Israel. Como era yerno de la casa de Ahab, siguió el mal ejemplo de la familia de Ahab, y al igual que la casa de Ahab, hizo lo malo a los ojos del Señor. Ocosías se reunió con Jorán, hijo de Ahab, y juntos marcharon a Ramot de Galad para pelear contra el rey Hazael de Siria. Pero los sirios hirieron a Jorán. Por lo que el rey Jorán volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra el rey Hazael de Siria. Por eso, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitar a Jorán, hijo de Ahab, en Jezreel, pues estaba enfermo. Capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los profetas y le dijo: «Cíñete la ropa, llévate esta redoma de aceite y ve a Ramot de Galat. Al llegar allá, irás a ver a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Cuando entres a su casa, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a otro cuarto. Toma entonces la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y dile: así dijo el Señor, yo te he ungido para que reines sobre Israel. Después de esto, abre la puerta y huye sin detenerte». El joven profeta se fue entonces a Ramot de Galad. Al llegar, encontró reunidos a los principales jefes del ejército, así que dijo: «Mi comandante, tengo un mensaje para usted». Y Jehú dijo: «¿Para cuál de todos nosotros?». Y el profeta dijo: «Precisamente para usted, mi comandante». Jehú se levantó y entró en casa. Entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: «Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo, el Señor, te he ungido para que reines sobre Israel, mi pueblo. Vas a acabar con la dinastía de tu señor Ahab, para que yo vengue la sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas, que Jezabel ha asesinado. Toda la dinastía de Ahab será destruida. Acabaré en Israel con todos los varones de Ahab, lo mismo esclavos que libres. Haré con la dinastía de Ahab lo mismo que hice con la dinastía de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la dinastía de Basa, hijo de Ahías. A Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá nadie que la sepulte». Dicho esto, el profeta abrió la puerta y salió huyendo. Y cuando Jehú salió, los oficiales de su amo le preguntaron: «¿Todo está bien? ¿Para qué vino a verte ese loco?». Y Jehú les dijo: «Ustedes ya saben cómo es esta gente y las cosas que dicen». Pero ellos objetaron: «No nos mientas, dinos qué te dijo». Entonces él respondió: «Me dijo varias cosas, entre ellas me dijo: así ha dicho el Señor, yo te he ungido para que reines sobre Israel». Entonces todos ellos tomaron deprisa su manto y lo pusieron en un trono alto, debajo de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: «¡Jehú es rey!». Fue así como Jehú, el hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán, que por causa del rey Hazael de Siria estaba con todos los israelitas protegiendo la ciudad de Ramot de Galad, aunque había regresado a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le habían hecho en la batalla contra el rey Hazael de Siria. Jehú dijo: «Si ustedes están de acuerdo, que nadie escape de la ciudad, para que la noticia no se sepa en Jezreel». Dicho esto, Jehú montó en su carro y se dirigió a Jezreel, donde Jorán yacía enfermo. Allí también estaba el rey Ocosías de Judá, que había ido a visitar a Jorán. Cuando el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio venir la tropa de Jehú, gritó: «¡Veo que se acerca una tropa!». Y Jorán dijo: «Manda un jinete que los inspeccione y les pregunte en qué plan vienen». El jinete fue a inspeccionarlos y les dijo: «El rey manda a decir si vienen en son de paz». Y Jehú les respondió: «¿De qué paz me hablas? Tú pasaste a mis filas». Entonces el atalaya dio aviso y dijo: «El mensajero ha llegado hasta ellos, pero no veo que regrese». Se envió entonces a otro jinete, el cual llegó hasta ellos y dijo: «El rey manda a decir si vienen en son de paz». Y Jehú también le respondió: «¿De qué paz me hablas? Tú pasaste a mis filas».
El atalaya volvió a dar aviso. También el otro jinete llegó hasta ellos, pero no veo que regrese. Por la manera de conducir, me parece que quien viene en el carro es Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce como un loco. Jorán ordenó entonces que prepararan su carro, y cuando estuvo listo, partieron juntos el rey Jorán de Israel y el rey Ocosías de Judá, aunque cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú, al que hallaron en el campo que había pertenecido a Nabot de Jezreel. Cuando Jorán vio a Jehú, exclamó: «¿Vienes en son de paz, Jehú?» Y éste respondió: «¿Y qué paz puede haber con tantas fornicaciones y hechicerías de tu madre Jezabel?» Entonces Jorán dio vuelta a su carro y emprendió la huida, mientras decía a Ocosías: «Nos han traicionado, Ocosías». Pero Jehú tensó su arco y le clavó una flecha a Jorán por la espalda, y la saeta le salió por el corazón y cayó muerto en su carro. Jehú le dijo a Bidkar, su capitán: «Tómalo y arrójalo en un extremo del campo que fue de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Ahab, su padre, el Señor pronunció esta sentencia contra él cuando dijo: Yo, el Señor, vi ayer aquí la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Por eso, aquí, en este campo, te daré tu merecido. Yo soy el Señor. Así que, conforme a la palabra del Señor, tómalo y arrójalo en el que fue campo de Nabot». ¿Sí recuerdas a Nabot? Escríbeme en los comentarios si recuerdas quién era Nabot. Pero ahí te va la pista. Nabot tenía un campo el cual no quiso vender. Cuando el rey Ocosías de Judá vio esto, huyó por el camino de Bet-Hagán, seguido de Jehú, que decía: «Hieran también a este que va en el carro». Y en la subida de Gur, junto a Ibleam, Ocosías fue herido. Por eso huyó a Megiddo, donde murió. Sus oficiales lo llevaron a Jerusalén en un carro, y allá en la ciudad de David lo sepultaron en su propio sepulcro, junto a sus antepasados. Ocosías comenzó a reinar sobre Judá en el 11º año del reinado de Jorán, hijo de Ahab. Después Jehú se fue a Jezreel, y cuando Jezabel lo supo, se pintó los ojos con antimonio y se atavió la cabeza, y se asomó a la ventana. En el momento en que Jehú entró a la ciudad, ella gritó: «¿Cómo le va a Zimri, asesino de su rey?». Jehú levantó la vista hacia la ventana y dijo: «¿Hay alguien ahí que esté de mi parte?». 2 o 3 eunucos se inclinaron hacia él, y él les dijo: «Arrójenla al suelo». Ellos la lanzaron por la ventana, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la arrolló. Luego entró y comió y bebió, y más tarde dijo: «Ahora vayan a ver a esa maldita mujer y sepúltenla, pues es hija de un rey». Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Volvieron entonces a decirle esto a Jehú, y él sentenció: «Esta es la palabra de Dios, pronunciada por medio de su siervo, Elías el tisbita, cuando dijo: En el campo de Jezreel los perros se comerán el cuerpo de Jezabel. Allí, en el campo de Jezreel, el cuerpo de Jezabel será semejante al estiércol en el suelo, de modo que nadie podrá reconocerla». No te pases. Impresionante, impresionante. Capítulo 10. Como Ahab tenía 70 hijos en Samaria, Jehú escribió las cartas y las envió a los jefes de Jezreel, y a los ancianos y a los ayos de Ahab, que estaban en Samaria. En las cartas les decía: «Tan pronto como estas cartas lleguen a las manos de ustedes, los que tengan a los hijos del rey, y los que tengan carros de combate, y gente de a caballo, y la ciudad fortificada, y las armas, escojan al mejor y más recto de los hijos del rey, y siéntenlo en el trono de su padre, y defiendan a la familia del rey». Pero ellos tuvieron mucho miedo, y dijeron: «Si 2 reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo vamos a hacerle frente nosotros?». Entonces el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos mandaron a decir a Jehú: «Nosotros somos tus siervos y haremos todo lo que nos mandes. No vamos a elegir a ningún rey. Haz lo que te parezca mejor». Jehú les escribió por segunda vez y les dijo: «Si en verdad ustedes son mis siervos y quieren obedecerme, vengan a verme en Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos varones de su rey». Los 70 hijos del rey estaban con los jefes de la ciudad, pues ellos los criaban. Cuando estos recibieron las cartas, tomaron a los 70 hijos del rey y los degollaron.
Luego echaron las cabezas en unas canastas y las enviaron a Jezreel, donde estaba Jehú. Cuando un mensajero llegó y le dio la noticia de que habían llegado las cabezas de los hijos del rey, Jehú dijo: «Pónganlas en 2 montones a la entrada de la ciudad y déjenlas allí hasta mañana». Al día siguiente, Jehú salió y, puesto de pie ante todo el pueblo, dijo: «Ustedes son justos. Es verdad que yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero, ¿quién ha dado muerte a todos estos? Quiero que sepan que la palabra del Señor acerca de la dinastía de Ahab no dejará de cumplirse. El Señor ha hecho lo que había anunciado por medio de su siervo Elías». Dicho esto, Jehú mató a todos los de la familia de Ahab que habían quedado en Jezreel, y a todos sus jefes y sacerdotes, y a todos sus familiares. No dejó con vida a ninguno de ellos. Luego se levantó y se fue a Samaria, y en el camino llegó a Bet-Eked de los pastores. Allí encontró a los hermanos de Ocosías, el rey de Judá, y les preguntó: «¿Y ustedes quiénes son?». Oye, ya ni contestarle, este brother es un matón. A cualquiera que se le cruza quiere matarlo, ¿verdad? Bueno, continuemos. Ellos le contestaron: «Somos hermanos de Ocosías. Hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina». Entonces Jehú ordenó: «Échenles mano, los quiero vivos». Y una vez que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de Bet-Eked. Eran 42 varones y ninguno de ellos quedó con vida. ¿Ven lo que les digo? Que nadie se le atraviese a Jehú porque acaba con todos. Cuando Jehú se fue de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Después de saludarlo, le dijo: «¿Eres sincero conmigo como yo lo soy contigo?». Jonadab le respondió que sí. Entonces Jehú le dijo: «Pues ya que eres sincero conmigo, dame la mano». Jonadab le dio la mano y Jehú lo invitó a subir a su carro. Allí le dijo: «Acompáñame y verás cuánto amo al Señor». Jonadab fue puesto en el carro, y en cuanto Jehú llegó a Samaria, mató a todos los familiares de Ahab que habían quedado en Samaria. Los mató hasta exterminarlos, conforme a la palabra del Señor anunciada por Elías. Después Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: «Ahab rindió culto a Baal, pero no muy bien. Jehú le rendirá un mejor culto. Llamen a todos los profetas de Baal y a todos sus siervos y sacerdotes, que no falte ninguno, pues voy a ofrecer a Baal un gran sacrificio. El que falte, morirá». Esto lo hizo Jehú con astucia, para exterminar a los que rendían culto a Baal. Así que dijo: «Aparten un día para honrar a Baal». Aquellos convocaron a la reunión, y Jehú envió mensajeros por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal. No hubo uno solo que no asistiera a la reunión. Cuando entraron en el templo de Baal, el templo se llenó por completo. Entonces Jehú ordenó al encargado de las vestiduras: «Saca vestiduras para todos los siervos de Baal». Aquel sacó las vestiduras, y Jehú entró en el templo de Baal acompañado por Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los siervos de Baal: «Tengan cuidado de que no haya aquí, entre ustedes, ninguno de los siervos del Señor, sino solamente siervos de Baal». Cuando ellos entraron para ofrecer los sacrificios y holocaustos, Jehú apostó fuera del templo a 80 hombres y les dijo: «El que deje vivo a cualquiera de los hombres que yo he puesto en sus manos, lo pagará con su vida». Cuando aquellos hombres acabaron de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: «Entren y mátenlos, que no escape ninguno». Y los de la guardia y los capitanes los mataron a filo de espada y los dejaron tendidos. Luego fueron a este lugar santo del templo de Baal y sacaron del templo las estatuas y las quemaron. También hicieron pedazos la estatua de Baal y derribaron su templo, y hasta el día de hoy ese templo es un muladar. Así fue como Jehú puso fin en Israel al culto de Baal. Sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, sino que dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Entonces el Señor le dijo a Jehú: «Has actuado bien al hacerlo recto delante de mis ojos, y acabaste con la dinastía de Ahab, tal y como yo lo había determinado. Por eso tus hijos ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación». Pero Jehú no tuvo cuidado de seguir de todo corazón la ley del Señor, Dios de Israel, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel.
Por esos días el Señor comenzó a reducir el territorio de Israel, y Hazael los derrotó a lo largo de todas sus fronteras, desde el Jordán hasta el nacimiento del sol, y toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, y desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los otros hechos de Jehú y todas sus obras y hazañas se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Jehú se reunió con sus antepasados, fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó Joacás, su hijo. El tiempo que Jehú reinó en Samaria sobre Israel fue de 28 años. Un buen tiempo. Capítulo 11. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio muerto a su hijo, se dispuso a poner fin a la familia real. Pero Joseba, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, se llevó a Joás, hijo de Ocosías, y sin que nadie la viera, lo escondió de Atalía en una alcoba, junto con su nodriza. Así lo libró de que lo mataran junto con los otros hijos del rey. Y Joás estuvo escondido 6 años en el templo del Señor, junto con su nodriza, mientras Atalía era la reina del país. Pero en el 7º año, Joiada convocó a los jefes de centenas y a los capitanes, y a la gente de la guardia, y los llevó al templo del Señor, donde bajo juramento hizo alianza con ellos, después de los cuales les mostró al hijo del rey y les ordenó: ustedes van a hacer lo siguiente. En el día de reposo, una tercera parte de ustedes tendrá a su cargo la vigilancia del palacio del rey. Otra tercera parte se apostará a la entrada de Shur, y la otra tercera parte se apostará a la entrada del postigio de la guardia. Así cuidarán de que el palacio no sea allanado. Las 2 terceras partes de ustedes que están libres el día de reposo tendrán a su cargo la vigilancia del templo del Señor y del rey. Estarán pendientes del rey por todos los flancos, cada uno con sus armas en mano. Al que se acerque demasiado, mátenlo. Ustedes deberán vigilar cada paso del rey. Los jefes de centenas se reunieron con el sacerdote Joiada e hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les ordenó. Cada uno de ellos reunió a su gente, es decir, tanto a los que estaban de servicio en día de reposo como a los que estaban libres en día de reposo. El sacerdote entregó a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en el templo del Señor. Los de la guardia se formaron desde el lado derecho hasta el lado izquierdo del templo y junto al altar y el templo, y en derredor del rey. Cada uno tenía en sus manos sus armas. Luego, Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, lo ungieron y lo proclamaron rey. Aplaudían y gritaban: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el bullicio de la gente que corría, entró al templo del Señor y se hizo presente. Cuando vio que el rey estaba junto a la columna, como era la costumbre, y que los príncipes y los trompeteros estaban junto al rey, y que todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas, se rasgó las vestiduras y a voz en cuello gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada dio órdenes a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: échenla fuera del recinto del templo. A quien la siga, mátenlo a filo de espada. Y es que el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor. Por eso le abrieron paso y la mataron en el camino por donde la gente de a caballo entra al palacio del rey. El sacerdote Joiada hizo un pacto entre el Señor, por una parte, y entre el rey y el pueblo, por la otra, y juraron que serían el pueblo del Señor. También se hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Y toda la gente del país entró en el templo de Baal, y lo derribaron. También destruyeron de él todos sus altares y sus imágenes. Y delante de los altares mataron a Matán, que era sacerdote de Baal. Luego, el sacerdote apostó en guarnición en el templo del Señor. Después tomó a los jefes de centenas, a los capitanes y a la guardia, y a todo el pueblo del país, y llevaron al rey desde el templo del Señor, siguiendo el camino que va de la puerta de la guardia al palacio del rey, y el rey se sentó en el trono real. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad se quedó tranquila, pues Atalía había muerto a filo de espada junto al palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la lectura? Bastante sangrienta, ¿no? Pensé que ya habíamos pasado esa etapa sangrienta, pero bueno, la Biblia es así. En ella encontramos historias sorprendentes, algunas muy melosas, mucho amor, otras más aguerridas, otras un poco sangrientas, y en la Biblia
hay de todo. Lo que estamos leyendo es parte de los libros históricos, así que yo te invito a que sigas leyendo y nos vemos en el siguiente video.